disfrutar de la palabra ahora nosotros también, amén. Quiero platicarles algo acerca de… Estaba platicando con mi hermana sin conversa, y estaba platicando con ella no cree en Dios, no cree en la iglesia, no cree en muchas cosas. Y le decía yo que por qué no se acercaba al Señor, que se congregara, que empezara a escuchar la palabra de Dios, porque sabemos bien que está escrito, ¿verdad? Que por el oír la palabra de Dios, ¿verdad?, viene la fe y vienen todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Pero ella me decía que todavía no. Me daba unas excusas. Me decía, es que yo no puedo estar en lugares muy cerrados, porque luego me empieza como que a latir el corazón, como que me empieza a dar calor, y no puedo estar en un lugar cerrado. Ver mucha gente haciendo bulla, me decía, también me provoca ansiedad, me dan ganas de salirme y no puedo soportarlo. Y me decía, me ponía esas excusas, que primero tengo que quitar todos los problemas que tengo, ¿no? Y además, en fin, me ponía muchas excusas para no venir, para no estar. Finalmente, obviamente sabemos que cuando ponemos el corazón duro, Dios no puede obrar, ¿verdad? Y si obra de otras maneras. Pero yo le hacía esta pregunta y le decía, bueno, tú dices que tienes que limpiarte, que tienes que quitarte, que tienes que ir a ver acá para que te ayuden, que tienes que… Muchas excusas me pones. Pero te hago una pregunta. ¿Tú sabes cuánto tiempo te queda de vida? ¿Sabes si el día de mañana vas a amanecer? ¿O no sabes si hoy vas a salir a la carretera y te va a pasar algo que nadie quiere, ¿verdad? O tal vez te vas a enfermar, o tal vez algo puede cambiar en tu vida que ya te impida acercarte a Dios. Y me decía, pues si es así, pues ya ni modo, pues ya qué. Y le decía, bueno, es que lo que tú no sabes es que solamente hay dos: cielo o infierno, no hay otra cosa. Y el hecho de que tú no creas que Dios existe no significa que no exista. El hecho de que tú no creas que Dios hará las cosas, o que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todas las cosas, no significa que Dios no lo tenga. Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que dice, es que ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permite tantas cosas? ¿Verdad? Eso es lo que mucha gente dice. Pero ¿por qué no?, le decía yo a él. Si Dios es soberano, Dios es el creador, Dios, nos decía Rubén, ¿verdad?, Dios es el que existe en sí mismo, tiene vida en sí mismo, nadie lo creó. Entonces, ¿cómo tú puedes excusarte de esa manera siendo tan pequeñita, pensando que si tú piensas que Dios no existe, no va a existir? Ahora, si nos vamos más a las pruebas científicas y a las pruebas de muchas cosas arqueológicas, los científicos, todos conocen de la existencia de Dios. Que no lo quieran aceptar es otra cosa, o que lo acepten a medias también es otra cosa. Pero lo que te decía, ¿cuánto tiempo crees que tengas de vida para seguir excusándote y llegar a Dios? Nada más porque no quieres. ¿Por qué no lees? No me creas a mí, toma la Biblia, agárrala, investiga. Hay un libro muy bueno que se llama El caso de Cristo, y ese libro nos lo dieron en el seminario, ahora que estuvimos estudiando. Sería muy bueno en verdad, muy bueno. Deberíamos de volverlo a leer, deberían de leerlo. Se llama El caso de Cristo, es de Lee Strobel. Ese libro data o cuenta la historia de un periodista que está bien a todo dar en su matrimonio, son ateos los dos, no creen en Dios y se casan, todo es maravilloso, pero a su esposa le empiezan a hablar de Cristo. Él es un periodista muy reconocido y empieza él a subir en su carrera, y es un periodista que se gana los premios por ser el mejor, el que descubre las pistas, el que aclara todos los asuntos, todos los crímenes, y eres muy bueno.
pero a su esposa le empiezan a hablar de Cristo. Y él nada que ver con Dios, él pura ciencia y puro lo que veo, lo que creo, lo que siento, lo que toco, todo tiene que ser científicamente comprobado. Entonces su esposa empieza a conocer a Cristo y resulta que él dice: yo voy a comprobarte que Dios no existe. Y entonces ahí empieza el libro, empieza. Y Lee Strobel, porque es un caso verídico, hay una película también inclusive, que es El caso de Cristo, obviamente es muy corta, pero este periodista se empieza a ir a buscar a los doctores, a los científicos, a los periodistas, a todos, y empieza a viajar hasta otro continente se va, con tal de demostrarle a su esposa que Dios no existe. Y él empieza a obtener toda esa información científica, que el arca de Noé, ahí es donde entra todo el sufrimiento de Cristo, cómo murió, por qué murió, clínicamente cómo se llama, y empieza todo a investigar. Finalmente, bueno, ahora es un cristiano muy reconocido, él se convierte a Cristo. Pero él investigó, vio, él dijo: yo no les voy a creer, yo no voy a creer en la Biblia, y se fue a ver y los verdaderos escritos y más para allá, y por qué los repartieron, si antes Samuel y Crónicas y Reyes eran uno solo, pero por qué lo dividieron, y tantas cosas que él se encuentra ahí, que no le cabe duda de que Dios es real, de que Dios existe. Entonces yo le decía a mi hermana: bueno, ¿cuánto tiempo crees que tengas para hacer eso? ¿Crees que Dios te lo va a permitir? O tú puedes poner, como dice la Biblia, ¿verdad? ¿Quién de nosotros puede añadir un codo de estatura, no? ¿Quién puede añadir años a su vida? Nadie. Le digo: deberías de dejar de poner excusas, tal vez ponernos a leer y tal vez dejar de ser incrédulos te puede llevar a la vida eterna, porque finalmente cuando mueras solamente hay un cielo, un infierno, y las excusas ya no van a valer. Pero bueno, oremos todos por nuestra gente, nuestros familiares que no son convertidos. Amén. ¿Ha escuchado usted decir que los cristianos tenemos que librar una batalla todos los días? ¿Sí? ¿Creen ustedes que sea cierto que tengamos que librar una batalla todos los días? Sí, amén. Frecuentemente nos ha hablado el apóstol, ¿verdad?, de poner atención, de poner oído, de escuchar atentamente. Siempre nos ha dicho. ¿Por qué? Porque si ponemos el suficiente oído, si ponemos la suficiente atención en lo que estamos, que es la Biblia, podemos tener el suficiente discernimiento para tomar las mejores decisiones, puesto que nosotros como cristianos deberíamos de tomar las mejores decisiones, no las buenas, porque obviamente ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Hasta alguien que es inconverso sabe las cosas buenas y malas, que las quiere hacer pues es otra cosa, pero nosotros como cristianos debemos de tomar las mejores decisiones. A lo largo del día tomamos decisiones, desde que nos levantamos, ¿verdad? La ropa que nos vamos a poner, que vamos a desayunar, a qué horas nos vamos a ir, etcétera. A lo largo de toda una semana también tomamos decisiones, y en ellas entra el venir a la iglesia, el ofrendar, el que si traes el velo, el que si te equivocaste de uniforme, ¿verdad?, el que, etcétera. A lo largo de todo un año, imagínense cuántas decisiones tomamos en todo un año. Que vine, que no vine, que me sentía mal, no vine, que me fui de vacaciones, no sé. Problemas tal vez en el trabajo que hay que resolver, ¿verdad? Problemas en la casa, problemas con los hijos, muchísimas decisiones que debemos de tomar. Pero tomando esas decisiones una por una, todos los días, llegándose a la semana, llegándose al año, llegándose todo el tiempo, esas decisiones son las que finalmente nos van a dar el carácter o dar la forma de los hijos de Dios que somos. ¿Qué clase de hijos de Dios somos? Va a depender de las decisiones que tomamos todos los días.
porque es complicado a veces saber si estamos tomando buenas decisiones o no. Ahorita me va a entender un poco mejor. Pero ¿se ha dado cuenta ustedes que ahora la música que hay ahora, la mayoría habla de sexo? La música, la mayoría habla de muerte, la mayoría habla de narcos, la mayoría habla de cosas feas, ¿no? Que no deberían de ser. Pero muy sutilmente el enemigo ha hecho que la alabanza que sea para Dios, porque la música tiene una historia, empieza con Jubal, allá en los primeros libros de la Biblia, ¿verdad? El padre de la música, y empieza también con Satanás, que era cuando era el ángel de luz, ¿verdad? También se dice que lideraba el coro celestial de los cielos, pero él hizo que toda la música cambiara hasta esto, porque el hombre lo ha permitido por no saber tomar las decisiones. Pero lo que le decía yo, ¿qué tan conscientemente estamos de que tomar buenas decisiones nos acercan más a nuestro Creador? ¿Será que sí? ¿Qué tan certeramente estamos de que tenemos que librar una batalla todos los días? ¿Y qué clase de batalla libramos? Si es que yo le preguntara a usted, ¿qué clase de batalla libramos todos los días? ¿Qué me diría? Esa es exactamente la batalla de la mentira. ¿Qué más? ¿Recuerdan ustedes el canto que a veces cantamos, esta alabanza muy bonita que dice: la batalla hay que pelear, la victoria hay que ganar, pues guerreros somos de Jehová? ¿Sí? ¿Sí se recuerdan de ese canto? ¿Sí? Bueno, entonces ahí nos está diciendo efectivamente que tenemos una batalla que debemos de pelear, ¿sí? Y nos dice que tenemos que salir victoriosos de él, porque somos ¿qué? Guerreros de Jehová. Somos guerreros de Jehová. Somos guerreros que va por una batalla y tenemos que librarla y tenemos que salir victoriosos, porque Jehová no conoce la derrota. Entonces nosotros no tenemos por qué ser derrotados. He ahí donde entran nuestras decisiones. Sabemos que peleamos los hijos de Dios y que necesitamos nosotros entender la importancia de estar preparados para combatir, pues esta pelea, esta batalla es real. Y obviamente me van a decir que esta batalla o esta pelea es espiritual, porque sí lo es, pero se ha hecho notoria en las obras, en las cosas que diariamente nosotros vamos confrontando. Ahí es donde vamos tomando las decisiones. Recordemos que también Satanás y sus demonios nos están observando cuidadosamente esta batalla que peleamos. Esta batalla es la verdad contra la mentira. ¿Por qué? En Génesis 3 dice que la serpiente era muy astuta. Todos recordamos esa parte de la escritura, ¿verdad? Donde dice que la serpiente era muy astuta. En Génesis 3. No tenemos que olvidar este adjetivo calificativo de la serpiente. Es muy inteligente, es muy audaz, es muy sutil, que se puede meter en donde quiera para hacernos cambiar esa verdad y decirnos una verdad a medias o decirnos una mentira, pero muy sutilmente a veces la creemos como verdad. Y dijo: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? ¿Qué respondió la mujer? Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín. No deben comer frutos de árbol que esté en medio del jardín, ni siquiera tocarlos, añadió ella, ¿verdad? Dice, porque si lo hacen, ¿qué? Morirán. Si lo hacen, morirán. Entonces él le respondió: con seguridad no morirán. Ahí estaba la verdad y la mentira que estaba diciendo.
Y dijo más, sino Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le hizo creer a la mujer que Dios no tenía la razón y la convenció con sus argumentos propios de él, porque era astuta. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Esta batalla que estamos librando diariamente empieza ahí, en saber discernir la verdad de la mentira. Y la toma de decisiones de la que les hablo es de todo, desde cómo nos vamos a vestir como cristianos, qué películas podemos ver como cristianos, qué música debemos de oír como cristianos, a dónde debemos de ir, a dónde podemos estar como cristianos. Porque la verdad y la mentira empieza Satanás a meterla muy sutilmente y hacernos inclinarnos por la mentira, obviamente haciéndole caso a él. Los cambios son tan sutiles y tan creíbles que podemos confundirnos, cambiar esa verdad que ya se convirtió en mentira. Y Eva tomó esa mala decisión de creerle más al adversario que a Dios, confiar más en lo que dice el mundo, en los proverbios del mundo, en lo que el mundo nos puede ofrecer, es que esto no es malo, es que mira, es que te va a ayudar, es que… Así enredaron a mi mamá en la hechicería hace mucho tiempo. Teníamos un problema en la casa, empezaron a verse sombras negras, empezaron a molestar a mi hermana, empezaron a tocarle la puerta a mi hermana, empezó a manifestársele un ser a mi hermana, después a mi hermano. Mi mamá no sabía qué hacer y hubo alguien que le dijo, yo sé quién te puede ayudar. Hay una señora, fíjate que ella ayuda a las personas y tiene muchas imágenes y mira, y muy sutilmente se empezó a despegar, se empezó a acercar más a la voz del mundo que nos quiere llevar en la dirección contraria a Dios. Ese es un ejemplo de muchos. Pero bueno, gracias a Dios mi mamá ya lo ha comprendido, gracias a Dios nos ha librado de todo eso y gracias a Dios ahora somos de Él y para Él. Amén. Vamos a continuar. Si me acompañan ustedes a Mateo 13:44. Hay dos lecturas ahí que quiero que leamos. Mateo 13:44. ¿Les parece si las leemos juntos? Dice, ¿ya la tienen? Amén. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice el 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Si ustedes me ayudan aquí a observar las dos escrituras, las dos párrafos de la escritura dicen, además el reino de los cielos es semejante. En el segundo también dice, el reino de los cielos es semejante. Y luego hay otra palabrita que se repite en ambas, que dice que es vender y comprar. ¿Cómo? Vender y comprar. Y estas palabritas ¿qué es vender? Vender. Vendes algo y te quitas de ese algo, te despojas de ese algo, ¿sí o no? Ya no lo tienes más y entonces adquieres algo, adquieres otra cosa que para ti es de mayor valor. Esto es lo que nos quiere dar esta escritura, ver el valor que tiene el reino de los cielos. Y nos dice que para obtener el reino de los cielos debemos de vender y comprar. ¿Pero qué debemos de vender?
para comprar el reino de los cielos. Lo que tenemos. Debemos de despojarnos de todo aquello, porque aquí dice en esta mención, dice que vendió todo lo que tenía por aquello que le pareció de más valor. Entonces, si nosotros lo podemos traducir, ¿qué puedo yo vender para comprar el reino de los cielos? ¿De qué me puedo deshacer para comprar el reino de los cielos? Entonces ahí entra quitarnos todas las excusas para venir a la iglesia, quitarnos la mundanalidad, quitarnos la carnalidad, quitarnos lo que nos estorba para poder estar aquí, para poder leer, para poder servir, para poder orar. ¿Qué me estorba? ¿Qué debo yo de vender, quitarme para poder orar? Tal vez dejar de mirar la tele 1 hora antes, tal vez, en mi caso, mandar a los niños 1 hora antes a dormir para dedicarme a orar, tal vez ponerme de acuerdo con mi esposo para que él ore primero y yo después, o los dos juntos. ¿Qué debo de quitarme? Pensamientos, flojera, enfermedad, excusas es lo que debemos de quitarnos para poder adquirir el reino de los cielos, porque es o no valioso para nosotros el reino de los cielos. Entonces, ¿qué importancia le estamos dando? La importancia que nosotros le demos es lo que nos va a llevar a quitar y a deshacernos, a vender todo lo que tengamos por adquirir algo mejor. Eso es un ejemplo. ¿Qué tenemos que vender para poder venir y servir al Señor? La familia, los hijos, el esposo, el trabajo, el comercio, mis propios pensamientos, la telaraña que luego me surge aquí, de que no voy por esto, si voy por esto, o cuando tengo problemas solamente, o ¿qué tenemos que vender? Mi pereza, mi flojera, no sé, todos tenemos algo diferente, una excusa diferente, pero eso es lo que debemos de dejar y tenemos que venderlo, dejarlo por allá, quitarse de él, deshacerlo para adquirir el reino de los cielos. La palabra dice: no quiero oidores, sino hacedores de la palabra. Mateo 16:24 dice que el que sigue a Jesús, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Sí? A veces nosotros los creyentes somos más dados a recordar, ¿verdad?, las citas bíblicas, a memorizarlas tal vez, que a ponerlas por obra, porque se nos olvida muy seguido, ¿no? Entonces eso de niégate a ti mismo, yo creo que es lo que mayor problema nos causa, porque a veces siempre ponemos es que yo pienso, es que es el que yo creo, es que lo que yo siento, es que no, ¿verdad? Y aquí dice claramente, niégate a ti mismo, toma tu cruz y anda. Ahí en 2 Timoteo 4:8 nos dice que todos vamos a tener una corona de justicia cuando lleguemos al Señor. Todos vamos a tener un galardón, un premio, vamos a tener esa corona que el Señor nos promete, pero nos olvidamos de Mateo 16:24 que dice, toma tu cruz, toma tus problemas, toma todos los conflictos que vas a tener y sígueme. El Señor no quiere la multitud que tenía antes. ¿Se acuerdan que se juntaban 3,000, 5,000 personas a Jesús y lo seguían? El Señor quiere discípulos, porque hay una diferencia. Los seguidores se quedan en el camino. ¿Y cuántos fueron los discípulos que se quedaron con Jesús? Fueron 12. Entonces, los seguidores, dice la palabra que los seguían porque los alimentaba, porque veían milagros. ¿A quién no le gusta ver milagros? ¿O quién no le gustaría ver un milagro realmente así? Yo digo que a todos nos gustaría ver los milagros del Señor. Pero los seguidores solamente lo hacían por eso, solo por ver, solo porque los alimentaba. Y
Ellos no tenían un compromiso real, los seguidores no tienen compromiso real con Dios y ellos pueden poner cualquier excusa. Pero nosotros, los discípulos del Señor, no. Para faltar, pues los seguidores faltaban, solo eran masa de gente siguiendo a Jesús. Pero sus discípulos, ¿cómo lo llamaban? Maestro. Sus discípulos lo amaban. Sus discípulos sabían que Él era su maestro. No pedían descansos, ¿verdad? No pedían, lo buscaban por amor, tenían un compromiso real con Él. Y es ahí donde nosotros, donde yo quiero empezar ese tema de las excusas que les vengo metiendo dentro de mi introducción, que son las excusas que nosotros podemos darle a Dios. Ciertamente hay a veces problemas que nosotros se nos salen de control, no podemos tomar el control de decir, lo puedo dejar y me voy. A veces no se puede, es cierto. Pero les hablo de las excusas que sí podemos dejar y que todos los días a veces ponemos una excusa para no hacer las cosas. De esas excusas les hablo. Las excusas son parte de la naturaleza humana, todos hemos hecho excusas, ¿verdad que sí? En algún momento de nuestra vida hemos puesto una excusa, ya sea para evitar una tarea difícil que nos pongan o para justificar un error. Así como Adán, ¿qué hizo? Se justificó. ¿Qué hizo? Se excusó con su esposa. Es que la mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. Pero fue ella, no fui yo, ¿verdad? Se autojustifica. Para eso sirven las excusas. Pero tocante a nuestra relación con Dios, puede traernos graves consecuencias las excusas. Las excusas pueden tomar muchas formas, como racionalizar nuestra desobediencia. Y es ahí donde nosotros creemos que han pasado por su mente cuando dicen, es que esta excusa es muy válida. Si digo esto, esta excusa sí, como que sí está muy creíble, ¿no? Aunque no lo sea. Ahí es donde racionalizamos nuestra desobediencia. Sin embargo, como cristianos estamos llamados a obedecer el mandato de Dios y a confiar en sus perfectos planes para nuestra vida, porque no olvidemos que cada uno de nosotros tiene un propósito en Dios. Dicen amén, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Por ahí encontré unas definiciones de lo que son las excusas. Y miren nada más lo que encontré. Excusas. Una excusa es una manera elegante de decir que no. Las excusas son herramientas de los incompetentes. Quienes se especializan en las excusas rara vez llegan lejos. El que es bueno para poner excusas rara vez es bueno en otra cosa. El que se excusa a sí mismo. Y cuando las analizas una por una, sí te quedas como que hay, ¿no? Como que de una u otra sí te duele, ¿no? Bueno, a mí sí me dolió. Pero como les decía yo, todo tiene un plan de Dios, un propósito de Dios, y nosotros somos llamados porque somos escogidos. Y dice amén, ¿verdad? Por eso estamos aquí, porque somos escogidos de Dios. Y tiene un propósito, nuestra vida tiene un propósito. Dios aprecia y ama tanto nuestra alma y nuestra vida, que por eso estamos aquí, porque Dios permitió que nos acercáramos a Él. Ahora, a veces pensamos o queremos decirle, como les comentaba yo el caso de mi hermana, ¿verdad? Sí te voy a seguir, Jesús, pero necesito arreglar mis problemas primero en mi casa. Te sigo, Jesús, pero primero necesito atender a mi familia, es que mis hijos están chiquitos, es que no puedo, es que se me complica, es que esto. Sí te sigo, Jesús, pero primero necesito dejar de fumar, es que mira, tengo ese vicio, o dejar la pornografía, o dejar el trabajo también es un vicio, ¿sí? Hay quien, no, el año no tiene 366 días porque los 366 días trabajan, ¿no? Aman su trabajo, entonces también es un problema.
Y dice entonces, espérame, sí te sigo, pero espérame, sí te sigo, pero es que primero, pero es que, y excusándonos. Ajá. Jesús no espera a que llegamos con Él siendo los mejores. Jesús no espera que lleguemos a Él estando limpios, porque entonces ¿qué caso tendría venir a Dios si nos podemos limpiar nosotros solos? Si podemos con nuestros problemas nosotros solos, ¿qué caso tendría venir con Jesús? Si nosotros podemos arreglar los problemas con nuestra familia, ¿qué caso tiene Dios? Si yo puedo arreglar los problemas con mi esposo, ¿qué caso tiene el Señor? Si yo puedo, entonces sería yo mi propio Dios, ¿no lo creen? Jesús espera que nosotros creamos que Él hará la obra y que Él nos transformará. ¿O a poco me va a decir que todas las decisiones que tomamos son buenas y siempre nos resultan? La mayoría no, ¿verdad? Tal vez podamos acertar en un 1% de todas nuestras decisiones. Y eso acertarlas, pero que sean bien pensadas y bien teniendo una mente bíblica, porque la mente bíblica nos hace mucha falta. No lo haríamos. Por eso necesitamos a Jesús. Pero lo primero que tenemos que dejar para seguir a Jesús no son nuestros defectos ni nuestros vicios, sino nuestras excusas para seguir a Dios. Porque a todo aquello que es importante no se puede aplazar. Siempre le vas a dar la prioridad a lo que es valioso para ti, ¿sí o no? Que el niño necesita una vacuna, ¿es valioso, sí o no? Tienes que ir. Necesitas tomar tus medicamentos porque tienes una enfermedad crónica y la tienes que tomar, ¿sí o no? ¿Lo haces o no? Sí lo haces. Tienes que ir al doctor porque te sientes mal y ya no aguantas el malestar y eso. ¿Es valiosa tu salud para ti? ¿Sí lo haces, sí o no? Sí lo hacemos. Entonces, ¿en qué plan dejamos el reino de los cielos? Eso de vender y comprar. Para seguir al Señor debemos de quitarnos nuestras excusas primero, no nuestros defectos, porque repito, entonces, ¿cuál sería la obra de Dios? ¿Es valioso para ti tu relación con Dios? ¿Es valioso para ti seguir a Cristo? O nos han dicho por ahí, es que seguir a Jesús no vale la pena. Y yo les digo, pues no vale la pena, vale la vida y la vida eterna. Eso vale seguir a Jesús. No nada más la vida que voy a tener aquí, sino la vida que me espera allá. Cuentan mucho entre pastores que se escuchan en el internet y esa historia la repiten a cada rato, que un ateo le dice al otro, bueno, es que si tú tienes razón, ateo, le dice el pastor, yo no voy a perder nada, porque tú no crees en Dios, no crees que hay una vida eterna, no crees que hay una vida donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, ni hambre, ni nada, ni violencia. Tú no crees en todo eso. Dice, pero si un ateo se muere, y si es verdad lo que un cristiano cree, que hay un cielo y que hay un infierno, pues te vas a ir derechito al infierno. ¿Y quién va a perder más? ¿Tú o yo? Porque si Dios no existe, yo como cristiano no voy a perder nada. Porque tú dices que la vida cuando se muere se acaba y ya tan, ¿no? Pero si yo tengo razón, la quemadota que te vas a dar, ¿verdad? Y eso por decirle algo coloquial, porque a ver, prende un encendedor, mete tu dedo y ponlo ahí, a ver, aguántalo. Y eso es solo un dedo. El infierno es eterno, amén. Entonces, ¿es valioso seguir a Jesús? Sí, amén, díganlo con confianza. ¿Saben qué? La confianza de lo que somos en Dios, de lo que fuimos llamados, del talento que tenemos que poner a la orden de Dios. Así un cristiano, si no mencionamos, sí soy cristiano, yo, no tienes la confianza ni la plena seguridad de lo que eres. ¿Por qué no decirlo? Sí, yo creo en Dios, yo creo en mi Dios que es bueno, que es poderoso, altísimo, y yo creo que el Señor te va a tocar tu corazón y que el Señor va a hacer esto en tu vida, porque en la mía ha hecho muchas cosas. Tenemos que tener la convicción y tenemos que tener a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras decisiones que tomamos todos los días.
Tenemos que subir con esa confianza. Tú tienes que llegar con esa confianza, servir. Pásele, esta es la casa de Dios, bienvenido. Pero créansela. Tenemos que creernos que somos hijos de Dios. Es creerte que estás aquí por algo y por alguien, que es Dios. Si tienes excusas para seguir a Dios, lo vas a echar todo a perder. Lo voy a echar todo a perder. En la Biblia hay muchos personajes que echaron todo a perder por tener excusas. Hay quien tuvo excusas, pero obedeció, y esa fue la diferencia. Adán, ¿qué hizo? Se excusó, ¿sí o no? Y hasta el día de hoy está la consecuencia de lo que hizo él, de sus excusas que puso, poniendo a su mujer a autojustificarse y todo lo que hizo. Pero tenemos a Moisés. Moisés también se excusó. Es que soy tardo para hablar, es que Señor mira, y que si me preguntan, ¿qué voy a decir? ¿Quién eres? ¿Quién me mandó? ¿Y cómo crees que yo voy a librar a tu pueblo? Pero se cayó. Dios fue librando cada una de sus excusas, la fue quitando, la fue cubriendo, y finalmente fue el gran libertador de Israel. Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, ¿qué le dijo Dios? Ve y destruye a los amalecitas, que no quede ni uno solo, ni los niños de pecho, ni las mujeres, ni los animales. Mata todo, acaba con todo. ¿Qué hizo Saúl? Oyó la voz del pueblo que le dijo: no, llévale lo mejor a Dios para hacerle ofrenda, llévale al rey Agag para que dáselo como sacrificio a Dios, ¿no? Y consérvale la vida. Hizo mal, muy, muy mal. Saúl significa el deseado, porque fue el primer rey deseado que Israel quería. Danos un rey como todos los demás, decía el pueblo, ¿no? Dios lo concedió. Era alto, era puesto, el primer rey de Israel, tenía un futuro prometedor, inició bien, pero que terminó escuchando la voz del pueblo, poniendo sus excusas, y escuchó las peores palabras que cualquiera de nosotros pudiésemos escuchar. ¿Qué pasaría si el Señor nos dijera: te he desechado por tus excusas que has puesto, ya no me vas a servir? Y no nada más no le sirvió, el Señor te ha desechado simplemente por pasar por alto las instrucciones que le dio Dios, excusarse con el pueblo oyendo su voz. Perdió su reino, perdió la bendición de Dios, murieron sus hijos. Por eso es que si nos excusamos puede haber graves consecuencias. Tenemos que seguir a Cristo. En Cristo somos libres de tomar las mejores decisiones que el Señor nos da en su guía aquí. ¿Qué excusa tienes para no leer la Biblia? Porque a menos de que seas ciego, no la puedes leer. Porque eso de que no tengo tiempo no es cierto, es que no queramos, siempre tenemos tiempo. Y siempre yo he dicho, es que cuando queremos pelar una naranja, si o no nos damos el tiempo para quitarle la cascarita y pelarla y comernos lagajitos, ¿no? Y ese es un ejemplo cualquiera. Pero cuando no nos interesa, cuando no tenemos disposición, cuando no está eso en nuestro corazón, cuando no lo tomamos con el valor que es, no le vamos a hacer caso. Entonces, ¿el reino de los cielos tiene valor o no tiene valor? ¿Nuestra relación con Dios tiene valor o no tiene valor? ¿Cuántas excusas hemos puesto para no servir, no venir, no estar, no leer, no aprender, no crecer, no madurar? A veces el apóstol se la pasa repite y repite y repite las mismas prédicas, ¿sí o no? A veces las repite, ¿sí o no? Pero ¿saben por qué? Por amor.
Porque cuando nosotros teníamos las cartas del amado, bien que las volvíamos a leer otra vez, y los que lo conservan de hace 20 años, sus cartitas de amor, de vez en cuando las vuelven a leer, ¿sí o no? Por amor. Y las cartas de amor que están aquí escritas, las escribió Dios para que las volvamos a leer todos los días, para que las volvamos a amar, a apreciar, a meternos ahí lo que Dios hizo por nosotros, porque sin Dios no estuviéramos aquí. Tan sencillo como eso. Entonces yo los invito a que dejemos de excusarnos en las cosas que sí podemos hacer y que a veces no queremos. Amén. Dios les bendiga, gracias.